Bien. Bueno, el sistema, hemos dicho que una etapa es, acá en este sistema mixto de GT, y en la segunda va diciendo justamente que es popular, como existían, pues, digamos, acá no existe, acá se olvida. Y bueno, la acción pública, órgano estatal que es independiente, ya sabe. Y bueno, el juez de instrucción de la etapa, el juez de instrucción y el Ministerio Público va a hacer el proceso. Justamente este proceso. ¿Y qué pueden hacer las partes? Pruebas, digamos, y si el juez la considera, eso es muy importante también, eh, vamos. Eh, claramente, como la primera parte acusatoria, el proceso de instrucción, que claramente va a ser, que ya habíamos dicho, que es secreto, acusatorio que dijimos que es público, acá es un poco de esta manera, ni tampoco es público, acá es libre. El procedimiento es con un sumario de instrucción, o sea, es por escrito, limitadamente contradictorio, parte de instrucción. En la segunda etapa, que tiene ya naturaleza a público, ¿no es cierto? Va a ser contra, se hace hincapié en el derecho que tiene el imputado. Acá se hace hincapié en lo que promueva, digamos, la sentencia, a las prácticas de las pruebas, a hoy. Cuando hablamos de ese principio de inmediación, que tiene que tener el juez, ¿para qué? Porque la finalidad de este principio, base a ese conocimiento, de esa información de dando al juez, se pueda llegar a dar ¿cómo se dice? Se habla que en esta segunda parte de la o continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el procedimiento en una sola audiencia. ¿Para qué? Justamente actos, porque como estamos hablando de que todo es en la memoria del juez, la lleva a cabo el juez de instrucción, dar la investigación. Pero en realidad, el que inicia el público fiscal, el Ministerio Público, se hace una denuncia, la denuncia al Ministerio Público Fiscal, se va a poner a investigar en realidad, va a ser hecho a defensa, el que va a iniciar el proceso va a ser el Ministerio Público, tema mixto no, si bien es el que inicia, es el que se va a encargar de investigar. ¿No es cierto? En juicio es invitar el principio de inocencia en este sistema mixto, así como en el acusatorio. Lograr la confesión del imputado, como en todo proceso, tiene derechos a abogados, digamos. Produzcan, va a ser valorada según la libre, como se encuentran también en igualdad de derechos pertinentes. Y claramente, ellos podrán rechazar aquella que el juez considere que llega, en teoría, a una libre convicción. La sentencia va a ser calidad de cosa juzgada, producción que se llevó adelante en el debate. Por eso que un juez imparcial, ¿y por qué? Y porque en la segunda etapa son tres jueces, ¿no es cierto? Generalmente en esta segunda etapa no es el que llevó la investigación, no es el mismo juez, y justamente el recurso va a corresponder al imputado. También se busca la verdad real, lo que se busca en teoría con la investigación que se realiza, se debate, digamos, oral, se busca esa verdad a través de los relatos. ¿Alguna duda? O si usted sabe lo del acusatorio, no se olvide, en la jurisdicción ofendido, o en el sistema, y bueno, justamente por eso que acá uno está en libertad y rige el principio de inocencia en la sana crítica para valorar las pruebas, tasada también algunos que dicen. Lo que en la sentencia va a ser calidad de cosa juzgada y por eso que ahí nace lo que son los recursos, porque tenían la oportunidad de pedirle disculpas al rey. Y con eso concluimos hablar de los sistemas procesales, inquisitivo, mixto, acusatorio. Punto porque voy a tener que mencionar todo lo mismo. Empezar a caracterizatorio, que el individuo ocupaba el primer plano popular, una asamblea. Este punto del programa es todo igual. A detallar de nuevo tema. Acá directamente los procesales, penales, por ejemplo. Acá nuestro sistema constitucional no es lo mismo que detallé recién, nada más. Que en el apunte es. ¿En el apunte qué? Sigue los sistemas procesales. Ah, bien. Ah, bien, mirar, porque ahí encontré. A ver. Claro, bueno, pero en el sistema es muy pobre. Muy pobre porque en el libro, pero ahí voy a tener que detallar todo de nuevo. Lo que acá digo del acusatorio del mixto. Es analizar nuevamente la evolución del proceso y cómo se fue desarrollando. Entonces, bueno, te entré hablaba ya, terminar hablando. Acá, sistemas. Y se llega a una conclusión, digamos, claramente, inquisitivo acusatorio, pero que son extremos públicos de los secretos, o sea, de un extremo el análisis que hacen los sistemas. Y cuando un sistema que después se aplica, por cierto, que es el tercer sistema que se agrega, que no hace falta que mencione todas las características, ¿no es cierto? Porque ya lo vimos, pero se agrega este tercer sistema donde claramente se aplica todo lo mismo, de nuevo. Pero para entender todo eso tenemos que hablar de ese sistema procesal que se aplica en Argentina. Y en base a nuestro sistema constitucional,
y en base a nuestros sistemas procesales. Por ejemplo, había autores como Goldsmith, que él hablaba de un proceso, digamos, que, ¿cómo digo? Era que decía, bueno, él decía que en realidad el proceso de un país, de una nación, era como el termómetro de los elementos que se usaban en la democracia, digamos. No voy a entrar en ese punto porque es para alargar más nomás y los voy a confundir. Acá lo que hay que entender es que en el plano, ¿no es cierto?, de estos sistemas procesales, de estos principios, justamente es indiscutible que las bases políticas del Estado argentino siempre claramente se hayan contenidas en nuestra Constitución, justamente por el orden de prelación de las leyes. eh, si mal no recuerdo, el artículo 31 te establecía como nuestra ley fundamental, es decir, todo el ordenamiento jurídico del Estado debe, ¿no es cierto?, necesariamente adecuarse a la Constitución. Eso es, ya lo aprendimos en introducción al derecho, ¿no es cierto? Y el sistema penal no puede escapar de esto. O sea, es decir, no es algo distinto de esto. También el sistema penal tiene que seguir las bases de nuestro sistema constitucional. Por eso que hablamos justamente de los sistemas procesales en la República Argentina. Porque en este punto del programa hay que entender que el sistema penal no puede escapar de los principios constitucionales, por lo que claramente debe responder a eso, a nuestra Constitución. Entonces, el derecho procesal penal, ¿no es cierto?, como un derecho realizador, es decir, cuando ayer vimos la unidad anterior, cuando hablábamos del derecho realizador, del derecho procesal penal, hacíamos referencia a un derecho de que para poder aplicar el Código Penal, claramente al sujeto hay que someterlo a un proceso. Si no, no se puede aplicar el derecho penal. Necesariamente se lo tiene que someter a un proceso. Bueno, ese derecho procesal como un derecho realizador, digamos, es el que va a arreglar justamente estas garantías constitucionales. Y estas garantías constitucionales, que están claramente establecidas en nuestro artículo 31, para ir a mirar, porque a mí me había preguntado, y yo no me acordaba qué decía el artículo 31 cuando lo rendí. Bueno, como paréntesis, el artículo 31 de nuestra Constitución nos dice lo siguiente: esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. Es decir, nuestro principio constitucional está basado en este artículo del 31 y el sistema penal o el sistema procesal penal no puede escapar de lo que establece ese artículo. Es decir, que todo lo que en los códigos ser contrarias, dar a entender, estaba diciendo justamente, estas garantías del sistema con el mismo tiempo que van a ser. Si bien el poder punitivo cuando hay un conflicto social, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que la Constitución es el que va a poner límite a los jueces cuando se quieran exceder a eso. ¿Eh? Por eso tiene relación esto de los sistemas procesales con la Constitución, porque un juez puede misma la que le va a poner un poder, un límite a ese poder, porque ¿quién va a ejercer el poder punitivo del Estado? Los jueces. Pero los jueces no pueden hacer lo que a ellos se les canta. Los jueces no pueden decir, no, a este le vamos a condenar de por vida, no. No, porque hay normas preestablecidas y que están en base o respetan las garantías constitucionales. Hay garantías constitucionales que se deben respetar. Y ese es el límite que tienen los jueces. La finalidad de los jueces es dar una respuesta cuando hay un conflicto social. Ya sea puede haber un homicidio, un robo, etcétera. Y la sociedad necesita solucionar ese conflicto. Entonces el juez quien tiene la finalidad de dar una respuesta a eso. Pero ellos no pueden abusar de ese poder punitivo porque hay una constitución que nos garantiza a todos los habitantes
del pueblo argentino, justamente de que no se excedan ellos o no se abusen de ese poder punitivo que le da el Estado. Bueno, justamente en el derecho procesal penal argentino, claramente, se hacen test de constitucionalidad, y en los test de constitucionalidad de los ordenamientos, por ejemplo, que se hacen a la nación y a la mayoría de las provincias, no permite, digamos, constatar a través de la experiencia si realmente se cumple o no con estas garantías. Por esa razón, justamente, la doctrina dice que en base a este problema, digamos, de que no se puede corroborar, eh, hay que reconocer, digamos, que el sistema constitucional, ¿no es cierto?, que es nuestra base, y el sistema penal, que es lo que estamos tratando de estudiar o aplicar en base a un proceso, según la doctrina, en sus críticas a esto del test constitucional, dice que transitan en realidad por caminos diferentes. Lamentablemente, transitan por caminos diferentes cuando en realidad tendrían que ir de la mano. Porque si hablamos de este punto de los sistemas procesales en la República Argentina, y todo muy lindo en la teoría, decimos que el derecho procesal penal no va a escapar de que, ¿cómo es? No va a escapar de lo que se establece para las otras ramas del derecho, digamos, que sí o sí tienen que estar acorde a nuestra Constitución, y el derecho procesal penal y el derecho penal escapa de ello, también tiene que estar en base al ordenamiento jurídico constitucional. La crítica que se hace, que en realidad todo es muy lindo, pero el sistema constitucional va por un camino y el sistema penal va por otro. Y ahí es donde se empiezan a provocar todas estas falencias, digamos. Entonces es como que hay una cadena, digamos, de desencuentros entre lo que es el sistema constitucional y lo que es el sistema penal. Pero la doctrina también nos dice que en realidad eso es ya un problema que se originó allá desde que se organizó la nación. Eh, ya cuando me refiero a cuando se organizó la nación, y no quiero entrar en detalle porque nos va a preguntar esto, pero el problema surge ya cuando se crea nuestra primera constitución. O sea, surge ya cuando se aprueba nuestra primera constitución, que fue en el año 1853. ¿No es cierto? En ese primer tranjín comienzan ya a haber problemas con los sistemas penales, que no se aplican los derechos humanos, o sea, no se implementan en nuestra Constitución después de una reforma que se hace en el año 94, ¿no es cierto?, en la época cuando estaba el presidente Menem. Recién es como que empieza a haber un gran cambio y se trata de adaptar las normas. Pero ya el problema viene de allá. Pero cuando se hace esa reforma constitucional, es como que se finaliza con todas las discusiones, y es como que se acerca un poco más el rango normativo, o sea, lo que establece las normas, con la operatividad. Es decir, la operatividad es lo que se aplica en la práctica, a eso me refiero, tanto de las normas penales como también los tratados internacionales, que antes se mencionaba o se decía que Argentina, por más que no esté establecido en nuestra Constitución, claramente se debía aplicar porque formaba parte de la OEA. Pero para que se pueda aplicar y todo eso, bueno, eso es más humano, ¿no es cierto?, se llega a la conclusión de que tendría que estar en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, entonces justamente con esa reforma se agregan estos tratados, ¿no es cierto? Y bueno, toda la historia esa. Dicho esto, que no quiero entrar más en detalles, cuando se hace esa reforma en el 94 y se introduce todos los derechos, ahí nos lleva al punto 4 del programa, que nos habla del impacto, justamente, que creo que es el último punto del programa, nos habla del impacto de los derechos humanos, de los derechos internacionales. Bueno, en realidad hay una historia larga ahí, hay que hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial recién se empieza a ver cómo se lesionaban todos los derechos humanos en todas esas aventuras genocidas, ¿no es cierto?, como dicen los libros. En esa Segunda Guerra Mundial se empieza a ver cómo se lesionaban los derechos humanos. Por eso que después salen las cartas de las Naciones Unidas, la declaración en el año 48, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, etcétera, etcétera, los derechos civiles. Salen una cantidad
de normas, que eso después lo ven en derechos humanos, que tienen a largo plazo, impactan en nuestro ordenamiento jurídico, y sobre todo en el ámbito penal, porque justamente el poder punitivo del Estado a veces se excede. Por eso que en realidad ya no solo tenemos el instrumento de la Constitución que le pone un límite a eso, a ese poder punitivo del Estado, también tenemos los tratados internacionales de derechos humanos, que también va a sancionar a la República Argentina cuando se lesionan derechos de los que, digamos, de los que vivimos dentro del país. Justamente por eso hay que tener en cuenta qué impacto tiene. Bueno, eh, claramente los tratados de derechos humanos nos hace mención a todo lo que veníamos mencionando, de que el juez tiene que ser imparcial, de que se tiene que instaurar un ministerio público, y claramente todo eso con la reforma del 94 se agrega el artículo 120, donde nos dice cuál es la función del Ministerio Público Fiscal, cómo está compuesto, que es un órgano autónomo, etcétera, etcétera. También los tratados internacionales, otro impacto que tiene es que nos habla del derecho de la víctima, también nos habla de los derechos del imputado, ambos tienen que ser oídos, existe la presunción de inocencia, que, por ejemplo, no puede estar sin un abogado, o sea, no puede estar incomunicado nunca el imputado en, base a en relación con su abogado defensor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue impactando en nuestro sistema porque hay un ordenamiento jurídico que respetar. Por más que venga un juez, venga la policía, venga un ministerio, no, esa persona no tiene que hablar con nadie. No, no es así. Hay un instrumento encima que tiene jerarquía constitucional, tiene rango internacional donde dice, sumado ya a lo que establece nuestra constitución, que el imputado tiene que estar incomunicado. Por eso se habla justamente de un tiempo a la víctima también de lo que es el derecho de defender más. Bueno, que el proceso penal también, ¿cómo es? Relación e impacto también. Entonces, y bueno, claramente el juez no es que va a dictaminar una sentencia, va a tener que fundar su sentencia. Y por eso se da la posibilidad de garantías constitucionales que se deben respetar. Y bueno, dicho de la convención, nos da esa referencia, porque nos habla de unas garantías judiciales mínimas. Entonces eso hay que tener en cuenta. Con esto prácticamente terminaríamos la unidad número 2. Ah, no, y bueno, me está faltando el último punto que acá estoy viendo, que es los ejes del movimiento. ¿Por qué? Todo muy lindo. Cuando hay que hacer una reforma procesal penal, pero ¿qué pasa? Acá hay que tratar de adecuar las legislaciones. Como esto tiene relación con lo que veníamos hablando. El proceso penal tiene que ir de la mano con la Constitución. Entonces hay que adecuar esa legislación con las normas que tienen jerarquía superior, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, justamente, cuando se hace un eje de movimiento de reforma, ¿no es cierto? A través de la Constitución, que es nuestro instrumento de garantía, y cuando se hace toda esa reforma que estaba diciendo, ¿no es cierto? Claramente hay que hablar de que, por ejemplo, cuando ya un juez no tiene la potestad para llevar adelante un proceso o se excede sus poderes, por ejemplo, podemos someterlo a un juicio político, o por ejemplo, que para mantener la imparcialidad del juez se debe establecer por juicio por jurados, etcétera. Pero en realidad, en conclusión, para no extender más esto, hay que tener en cuenta cuáles son los ejes del movimiento, es decir, cuáles son los pilares para hacer una reforma procesal. Y hay que tener en cuenta qué recursos económicos tenemos, porque cada cambio claramente va a llevar adelante un gasto. Eso es lo que pasa acá en Corrientes. Estamos cambiando a un sistema acusatorio, en el interior del cambio acá no todavía, pero ya hay que agregar, por ejemplo, dos ministerios públicos, uno acusador y otro defensor. Y eso lleva un gasto económico. También hay que capacitarlo, tanto a todos los empleados judiciales hay que capacitarlo, porque ahora ya va a ser todo por audiencia, ya lo escrito se va a evitar todo lo que es los expedientes, etcétera. Entonces, se va a tener que hacer primero un cambio en lo que establece las normas que ya se hizo, ya tenemos un nuevo cuerpo normativo,
hay que ver si contamos con ese recurso económico para poder llevar adelante ese cambio y si podemos lograr capacitar a todos, porque si no, no va a funcionar el sistema judicial. Esos son los pilares que hay que tener en cuenta para hacer una reforma procesal penal. Y con esto finalizamos la unidad número 2. ¿Alguna duda? Che, Gonza, Una, yo tengo acá en mi apunte. Sí. eh, Después de todo eso que estuviste dando, yo Ajá. tengo como principios del proceso penal. Y está el principio de estabilidad, oficialidad, legalidad, oportunidad. ¿En dónde eso? ¿En qué apunte? ¿Y en la bolilla 2? no, esa es la bolilla 4. No, yo la tengo acá en la 2. Te lo mandé al WhatsApp, fíjate. Eso porque estudias apunte, estudias el libro, hija. No, yo estudio de libro, pero lo tengo para sacarme dudas. Dudo. Para ver. ¿Qué página es? Y es aparte, boludo, es una unidad aparte, 2B. No sé, ¿de dónde sacaste eso? Eso yo lo tengo en la bolilla 4. Claro, no, eso está mal, ¿eh? Unidad 2B no existe, pues, hay una unidad nomás. Ah, bueno. Yo estoy siguiendo en Ok. base a lo que establece el programa, ¿eh? Vos estás siguiendo otro. Por eso te digo que hay que seguir el programa. Siempre estudiar con el programa al lado. Yo me guío así. Sí, sí, Ahí Porque, acá te lo paso, ¿cómo? ahí te paso el apunte, acá, Dayana. Que sí, bueno, Yo perdí tengo igual el eso. programa yo casi que. Mandame foto del programa, ¿eh? Por favor. Eso necesito porque yo tengo un programa viejo y me estoy guiando por